interesantísima entrevista por demás con David Herrera. David Herrera, como pudieron escuchar, es un productor. ¿Qué dijo? Que él no entiende por qué el INEPRE tiene que endeudarse. Mira, es una idea interesante. Se ha acumulado una deuda. Es una idea interesante. En los últimos 4 años, cercano a los 1.000 millones de pesos. Hay actividades en el Estado que son por naturaleza deficitarias, hay actividades que no deben serlo. Yo soy de los que maneja la idea de que el Estado no debe cultivar déficit. Otros entienden que es connatural a su principio de no rentabilidad. Es un tema interesante. Yo sí creo, Rosendo le hizo una pregunta que yo en otras ocasiones, sin saber lo que opinaba don David, la he analizado. Yo sí creo, claro, es una opinión discutible como todas las demás, que INESPRE debe evolucionar hacia la sombrilla del servicio social. Es decir, INESPRE y Comedores Económicos al final deben evolucionar a ser parte de un programa social, porque eso es lo que hacen. Ya la intervención de otros tiempos para estabilizar precios del mercado, eso pasó a mejor vida. No, ya eso no juega ahora como elemento que pueda facilitar a segmentos de población importantes y vulnerables. Me parece que juega un rol interesante. Creo que la pregunta de Rosendo da para una discusión amplia. Quiérase o no la oportunidad de responder. Quiérase o no, la producción agrícola en la República Dominicana tendrá que terminar la cooperativización. Eso es bueno. Porque aquí no hay forma de que tú puedas tener una planificación. Eso es bueno. Aquí no hay producción a gran escala. Aquí tenemos un sistema de parcería. Ese sistema de parcería te evita a ti. Yo te redoblo la apuesta. Cooperativas y corporaciones, la cooperativización y la corporativización. A mí las dos cosas. ¿Por qué me tú parece crees que el Valle de futuro. Aso ha prosperado? Porque hay cooperativas agrícolas. No, pero además de eso, tú tienes una garantía con una empresa que te garantiza la compra de la producción a precios justos y equitativos. Por eso está muy de moda en la agricultura hace más de 20, 30 años. Y aquí el tema de los contratos de futuro. Es decir, desde que yo siembro tengo un cliente. Y están cooperativizados. Tengo la certeza. Además, eso ayuda también a bancarizar a los productores. Pero bueno, lo importante es que ha sido una entrevista productiva que yo valoro, sobre todo porque David, que fue diputado mucho tiempo, yo conocí a David en la Cámara de Diputados del 2002 al 2020, fue diputado. Esos son 18 años, 4 periodos porque hubo uno de 6. Fue diputado y por lo tanto es un hombre que ha comprendido muy bien el tema de la política, sobre todo de la que se debate, la que se discute y la que se ejecuta. Lo más importante es que conoce su tema. Eso es importante. Yo creo que eso es importante en un funcionario. Vámonos, Rosendo, compañeros, con nuestros temas de debate de hoy. Bien, señores, vamos al grano. Hay una corriente de pensamiento hace muchos años en el país que ha aprovechado la ola de preocupación legítima por demás medioambiental, lo cual es muy bueno. No tiene nada de malo que la población en general se sienta motivada a buscar formas de contribuir a la lucha por tener un medio ambiente más saneado, más equilibrado, con la capacidad de generar desechos que puedan ser tratados. Y pienso que a veces en ese interés un tema se mezcla con el otro, se sobrepone al otro y se nos venden verdades muy cuestionables que no pasan ningún filtro. Con los plásticos hay todo un debate con respecto a su función en la economía moderna, a su impacto en el medio ambiente, pero sobre todo a qué hacer. La pregunta siempre básica es qué hacer. Y recordarán los que de jóvenes como Felipe les tocó leer la literatura marxista, recordarán el libro de Lenin, ¿qué hacer? El qué hacer de Lenin. Uno de los libros fundacionales del pensamiento marxista. Yo no soy marxista, pero sé la importancia que tuvo. Y hay otra frase de lo mejor del decir es el hacer. Importante de que es el predicar con el ejemplo. Entonces, con respecto a qué hacer, mucha gente ha decidido iniciar por ahí unas campañas que pudieran estar bien intencionadas, pero creo que mal explicadas. Con respecto, por ejemplo, a un tema tan simple como hablar de prohibir el phon. Hay gente que habla de eso y te dice, vamos a prohibir el phon. Y tú dices, oh, sí, vamos a prohibirlo. Pero luego tú te pones a pensar. Se oye bueno. Se oye fácil, se oye interesante y positivo, Rosendo. Sin embargo, luego tú te preguntas, Rosendo, ¿cómo vas a sustituir la facilidad de un montón de gente que todos los días el plato en el que come, del negocio en el que come, en el vaso que bebe, del negocio en el que compra la bebida, es precisamente un material phon? Y el phon, hay que decirlo, no cayó del cielo. Fue parte de un proceso de encontrar materiales que fueran más ligeros, menos contaminantes, inocuos. Inocuo quiere decir que usted puede entrar en ese recipiente de ese material, algo que va luego a comerlo, a digerirlo en su cuerpo y que no le haga daño. Un material que tenga ese nivel de inocuidad
entonces podía pasar esas pruebas de mercado y por eso el FON se convirtió en un recurso ampliamente utilizado por todos los recursos del mercado. Es bueno decir también que los plásticos y todos los plásticos, los poliestirenos, todas las fibras que la industria ha generado, que son una cantidad, no acabaríamos hoy si comenzamos a hablar de los tipos de plástico que nosotros utilizamos, tenemos en prácticamente todo esto. Ahora, antes de que hubiera ese plástico, ¿cuál era el material, Rosendo, que se utilizaba? ¿Metal o madera? No, metal o madera. Y el cristal. Entonces tenías materiales de alta carga industrial, de un altísimo costo de fabricación. Debo decirte para tu información. Mucho más contaminantes. Debo decirte para tu información que hasta el año 1995, aquí el 99% de los empaques que se venían en lata de metal estaban sellados con soldadura de plomo. Imagínate, o sea, si hablamos de inocuidad, todo estaba sellado con soldadura vino de plomo. A resolver, ¿Tú sabes y los plásticos vinieron a resolver un problema de inocuidad. ¿Quién innovó aquí? Y fue el pionero, el Grupo Corripio. Sí, mira qué interesante. El Grupo Corripio, que fue el pionero en iniciar un proceso. No, y en un montón de cosas, porque la primera onduladora de zinc que vino también la trajo don José Luis Corripio. Sí, pero me refiero a esa parte porque recuerdo, trabajaba en el Grupo Corripio en ese momento. Y eso fue una batalla campal, la sustitución de la soldadura eléctrica por la soldadura de plomo. Toda esa lata de jugo que tú te tomabas, sí. Todo lo que se producía aquí era sellado con plomo. Esto es un tema, esto se parece a la discusión sobre la energía. Es un tema de alternativas realistas. Y cuando no hay alternativas realistas, tenemos que seguir mejorando lo que tenemos, pero no promover ni pensar, y mucho menos prometer que lo vamos a eliminar si no tenemos un sustituto práctico. Yo he tenido el chance de comer en platos de un material que está muy de moda ahora, que es el PET, que intenta convertirse en un sustituto de estos materiales. Y qué buena idea. Ahora, el PET y sus materiales similares tienen un problema. Cuesta mucho más. O sea, cuando usted compara el nivel de precio, pudiera cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, dependiendo la calidad del producto. Luego hay un problema de densidad. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Sí, se lo voy a explicar. Miren, cuando un material es más denso, es a su vez más pesado. Cuando es más denso y es más pesado, es más difícil de tratar, es más difícil de amoldar, es más difícil de embalar. En la ingeniería industrial se nos enseñaba cuando tomábamos las materias de este producto, que el costo de lo que nosotros nos comemos, las materias primas que están dentro de las latas, de los envases, es solamente un 3%, el costo final. El otro 97% está relacionado a transportar, conservar, envasar y embalar, que son dos conceptos distintos. Envase y embalaje. Para explicarme, por ejemplo, la botella es el envase del refresco, pero como la botella no puede ir sola en el camión, tiene que ir embalada en un huacal. Para que nos expliquemos y hablemos en buen dominicano. Hay envasaje y embalaje. Los huevos no se puede. Los huevos vienen con su propio envase, que es el cascarón. Pero como yo no puedo llenar una camioneta de huevos, entonces pongo un cartón. El cartón tiene la forma, la ergonomía, y yo puedo entonces llevar una cantidad que son 30, creo que toma el cartón. 15 tamaños regulares y 15 chiquiticos. Es la cosa. Entonces, esa es para que la gente entienda la diferencia entre embalaje y envasado. Hay productos que en su mismo envasado tienen el embalaje, hay productos que tienen esa capacidad, otros no. Cuando yo cambio un material más denso y más caro, estoy aumentando los costos de producción, lo cual puede generar mayores costos al productor final. Y también estoy generando una situación donde la industria que trabaja amoldando estos productos con estos materiales tendría que incrementar también sus capacidades y su inversión, incluso hasta en energía, en modificar estos materiales para hacer lo mismo que hoy hacemos con el FON. Otro aspecto que yo quiero que se tome en cuenta de la discusión y que a mí me interesa mucho, sobre todo porque es un tema que me apasiona desde siempre, el tema de la logística y el tema de lo que implica el consumo que todos tenemos en nuestro día a día, es el hecho de que hemos confundido el problema del manejo de materiales de desecho con los materiales de desecho. Se ha mezclado, y yo no sé si ha llegado con mala intención, no sé si ha llegado con buena intención, no puedo asumirlo, el hecho de que tenemos un problema que va desde los hogares y los negocios, sobre todo los negocios pequeños. Y educación. Y de, como muy bien dice Rosendo, educación, concientización. Pero también hay que decirlo, hay una culpabilidad institucional. Hemos sido muy malos
desde la gobernanza municipal, que yo tanto aquí propongo y expongo las necesidades que tiene y el hecho de que necesitamos gobiernos fuertes municipales, hemos tenido un problema en hacerle saber a la gente la cadena que deben tener los desechos que desde su cocina, su hogar, su negocio deben llevar a los desechos de diversos tipos, a la clasificación desde el hogar y desde los negocios, pero también a una recogida clasificada. Eso implicaría una logística municipal. Y hemos fallado tan miserablemente en eso. Y sí, ese es el adjetivo que utilicé. Hemos fallado miserablemente. Que hemos terminado generando una discusión. Como si dijéramos mañana que el cristal hay que prohibirlo. No, el cristal lo que hay es que llevarlo a sus usos específicos, como el mercado los ha llevado. El agua ese que tiene el nombre que tiene, que no lo voy a mencionar, se llama así porque el botellón era de cristal. Una vez vi un accidente de eso en Los Prados, me acuerdo terrible, que se rompieron todos los cristales. ¿Pasó a ser plástico por un tema estético? No, pasó a ser plástico. La leche venía en botella de cristal. Sin embargo, la propia industria... Y antes de metal, porque son transiciones. La cosa, son Susana. Entonces, claro. Lo primero es entender, y con esto cierro, el tiempo se nos va. Primero, la sustitución de los materiales que hoy utilizamos no llegó porque sí, llegó a través de un mecanismo de abaratamiento, de inocuidad, de diseño y sobre todo de las enormes posibilidades que la innovación permitió generar. Todos los tipos de plásticos de nuestro computador, de este micrófono, de este aparato celular, posibilitaron que dejáramos de usar tanta madera, precisamente para preservar el medio ambiente, tanto metal, para no hacernos tan dependientes de una industria altamente contaminante, como es la aleación y los altos hornos que generan la producción de metales, sobre todo los metales ligeros, que se trabajan en la parte de la siderurgia y la metalurgia, que es más contaminante incluso todavía. Luego, los tipos de plásticos nunca se han detenido. Siempre tenemos innovaciones en ese campo. Debemos seguir buscando las más biodegradables, las que mejores relaciones calidad, precio, costo generen. Y luego las transiciones hacia los otros materiales debemos irlas haciendo en la medida en que vayan siendo eficientes. Mañana, el sector que trabaja supliendo a la industria, sobre todo alimentaria, usted le eleva los costos 4 o 5 veces y usted genera una situación inmediatamente de abastecimiento. Así que vayamos por el camino que la ciencia, que el conocimiento, que las técnicas van generando. Invirtamos, ¿por qué no?, en investigación y en innovación. La industria siempre está presta a apoyar lo que funciona. Las innovaciones que hacen las universidades norteamericanas, ¿saben quiénes las compran? Las industrias privadas. Son las industrias privadas las que mantienen en su inmensa mayoría, y lo hemos dicho aquí muchas veces con Rosendo, las grandes aportaciones a las universidades privadas estadounidenses, porque compran las patentes, porque invierten en la investigación en laboratorio. Sí. Tratemos de ir al paso que nos va mostrando el conocimiento, pero no caigamos en un discurso que, como ha pasado muchas veces, promete sin tener las capacidades de sustitución de los materiales de mayor uso. Con los plásticos también debemos, igual que con la energía, aplicar un discurso racional, tratando de cuidar el medio ambiente sin necesariamente condenar el factor humano de progreso y de las capacidades que hemos generado de consumo y de nuestra economía. Vámonos a la pausa, venimos con